En el último vídeo que subí, que trataba sobre cómo escribir LaTeX de una forma más eficiente, utilizaba un comando en el que me generaba directamente un directorio para guardar tanto el .tex como las imágenes que fuera a utilizar en mi documento, y también me abría directamente un editor de texto. Tuve un comentario diciéndome que si podía explicar cómo lo había hecho, y de eso va a consistir este vídeo. Si abrimos un terminal, vemos que estamos en nuestro Home Directory y aquí voy a ejecutar el comando. Bueno, antes de nada voy a abrir un gestor de archivo. Vemos aquí los contenidos de mi carpeta y ahora voy a ejecutar el comando plantilla y como argumento le voy a pasar borrar. Esto me abre directamente mi plantilla de LaTeX, en la cual podría empezar a escribir el documento, pero si nos vamos al gestor de archivos vemos que aquí nos ha aparecido una carpeta con el nombre borrar. Si la abrimos vemos que aquí tenemos el .text también con el nombre que le hemos puesto y una carpeta de imágenes con las imágenes que vienen por defecto. Muy bien, vamos a ver cómo podemos hacer este comando. Para ello vamos a necesitar saber un poco de Bash scripting. Aquí voy a explicar lo más básico que pueda para que el vídeo no sea muy largo. Para ello, antes de empezar, os voy a enseñar el script que tengo hecho. Lo tengo guardado en la carpeta local bin y aquí sería plantilla. Vale, este sería el script, ahora lo vamos a escribir desde el principio, no os preocupéis. Entonces, en esta primera línea estamos llamando al intérprete, que es Bash. Esto funciona tanto para Linux como creo que para Mac. Quizá con el nuevo sistema Windows Subsystem for Linux que ha sacado Microsoft también pueda funcionar para Linux, pero eso no lo sé seguro. Entonces aquí tenemos un poco de tratamiento de errores, no voy a entrar mucho en detalle. Y aquí empezamos. Aquí le estoy diciendo que el editor que quiero utilizar es Vim. Nombre igual a $1 significa que en una variable que se llame nombre voy a guardar el contenido en formato de texto, porque está entre comillas, del primer argumento que le pasemos. Es decir, si yo hago plantilla Juan, por ejemplo, aquí $1 sería Juan, porque es lo que le estoy pasando aquí. Y el contenido de Juan lo guardaría dentro de nombre. Después voy a buscar la carpeta en la que tengo la plantilla, que si seguimos aquí esto sería esta variable home contiene la carpeta del usuario que estamos utilizando, en este caso sería home Juan. De hecho, si le decimos a Bash que nos imprima el contenido de la variable home, tenemos que es home Juan. Entonces, la plantilla estaría en home, que es home Juan, que es la carpeta esta en la que estoy aquí. Después, hdd, vamos a hdd, university, master, vamos a master y plantilla LaTeX. Plantilla LaTeX. Aquí tenemos la plantilla de LaTeX, que es la que se va a copiar. Entonces también se guarda la ruta actual en la que tenemos abierto el terminal. Si aquí escribo que me diga el contenido de pwd, que viene del inglés print working directory, imprime el directorio actual, tenemos que es home Juan. Vale, entonces aquí estamos guardando la ruta de la plantilla y la ruta actual en la que tenemos guardado el terminal. Entonces lo primero que hace es crear un directorio con el nombre que le hayamos pasado. Si hacemos, por ejemplo, aquí en el Home Directory plantilla Juan, aquí se me va a crear un directorio que se llame Juan. La ejecutamos y vemos que efectivamente se ha creado Juan. Vale, esto voy a cerrarlo. Si seguimos, aquí pone ruta de la carpeta en la que se guardarán todos los archivos del documento. Me estoy haciendo otra variable cuyo contenido es ruta actual, que es el que hemos definido aquí arriba, sería el directorio en el que tenemos abierto el terminal. Ahora pondré un ejemplo, no os preocupéis. Después le añadiríamos
una barra como separador de directorios, nombre, que sería el directorio que hemos creado, en este caso Juan, y otra barra para decir que el directorio se termina aquí. Así estamos haciendo referencia a la ruta final dentro de una variable. Entonces aquí lo que hacemos es copiar el .tec que teníamos en la ruta de la plantilla. Lo abro otra vez porque lo he cerrado. Lo teníamos en HDD, University, Master, plantilla LaTeX. Entonces aquí le estamos diciendo cópiame, ruta plantilla, que era esta ruta de aquí. Y el asterisco significa todos los archivos. Y aquí esto significa que terminen en .tec. Esto se puede mejorar más, pero bueno, lo hice así en su día, porque tampoco tenía mucha idea. Pero bueno, si aquí en vez de un asterisco pusiéramos plantilla.tec, sería mejor. Pero bueno, sería cópiame todos los archivos que terminen en .tec a ruta final, que es esto que decíamos aquí, que es la ruta actual, que es la ruta en la que tenemos abierto el terminal. Ahora pondré un ejemplo, no os preocupéis. Barra, el nombre que le hayamos pasado al comando, y se cierra la barra. Me la vas a copiar ahí con el nombre, que es el comando que le pasamos aquí, otra vez. Es decir, para nuestro ejemplo de Juan, que así quizás se ve mejor. Vamos, nos crea ruta final, que era la ruta actual y el nombre, es decir, Juan. Habíamos copiado todo el .text y lo vas a copiar con el nombre, es decir, Juan, en este caso, .tec. Copiamos también la carpeta imágenes que tenemos aquí, bueno, imágenes, sería copia de forma recursiva, es decir, si te encuentras una carpeta vas a copiar esa carpeta y todo su contenido de la ruta de la plantilla imágenes, es decir, me está diciendo, cógeme esta carpeta y me la copias a ruta final, que es esta de aquí, con el nombre imágenes. Y aquí le digo, si he definido como editor Vim, pues me vas a cambiar el directorio a la ruta final, simplemente por unos comandos que tengo yo en Vim. Esto no es necesario para nada. Y por último, me vas a lanzar LaTeX Editor, que lo hemos definido arriba como Vim. Aquí, por ejemplo, podríais poner TechStudio si quisierais y abriría TechStudio. Me vas a lanzar el editor de LaTeX que te he definido con el archivo que acabamos de crear. Vale, pues entonces para aclarar un poco más lo de la ruta actual, el Print Working Directory por ejemplo, cuando abrimos un terminal, por defecto estamos en nuestro Home Directory. Vale, voy a hacer otra vez el echo Print Working Directory y tenemos ahí que es Home Juan. Y voy a hacer, por ejemplo, un directorio que se llame YouTube. Entonces, si cambiamos Change Directory, si cambiamos de directorio a YouTube y ahora hacemos Print Working Directory, vemos que efectivamente el directorio ha cambiado. Ahora estaríamos en el directorio YouTube que está dentro de Juan. Si lo vemos aquí en un gestor de archivo, estaríamos haciendo referencia a esta carpeta. Voy a llevármelo aquí y veremos que cuando ejecute el comando plantilla y quiero hacer un archivo que se llame borrar2, me va a crear aquí una carpeta que se llame borrar2. ¿Veis? Aquí me habría creado mi nuevo proyecto de LaTeX. Sí que es verdad que si por ejemplo tenemos carpetas dentro de carpetas así de un modo muy recursivo, es un poco coñazo estar todo el rato cambiar directorio a disco duro, universidad, máster y demás. Esto es un poco tedioso de hacer. Entonces podemos invocar directamente un terminal desde ese directorio. Por ejemplo, en este gestor de archivos que se llama Zunar, me podría venir, por ejemplo, directamente a la carpeta master. Vemos aquí la ruta. Y si, por ejemplo, me meto aquí en un directorio bastante tedioso de escribir en línea de comandos, puedo abrir un terminal aquí directamente
y si hiciera plantilla borrar 3, vemos que aquí directamente me está diciendo que estoy en el directorio del segundo cuatrimestre, que es este de aquí. Si la genero, si la ejecuto, quiero decir, aquí me ha salido un borrar 3. Sacando un terminal desde nuestro gestor de archivo, vemos que esto es bastante rápido. Por último, una vez escrito, es importante que la ruta en la que guardéis este archivo esté dentro de vuestra variable path. Path es una variable, se escribe así, que incluye todos los directorios desde el cual nuestro sistema va a buscar archivos ejecutables. Una convención es que la variable path incluya el directorio .local bin. Esto se puede conseguir de una forma muy fácil y es editando el archivo .profile que está en nuestro home directory. Entonces, si lo ejecutamos, la única línea en la que nos vamos a fijar aquí es esta. Export path igual, y tenemos que añadir solo esta parte de aquí. Símbolo del $path, $home.localbin. Si copiáis esto, directamente estaríais incluyendo vuestra carpeta .localbin de vuestro home directory en la variable path. Y entonces ya directamente podríais hacer el comando plantilla nombre y lo que siga. Esto de aquí no tiene mucho que ver con el vídeo, simplemente es otro programa con el que estuve trasteando, pero bueno, no tiene nada que ver. Para que quede más claro, tenéis que tener esta línea, así, conforme está ahora. Y ya simplemente funcionaría y todos vuestros comandos personalizados, si los guardáis en .localbin, directamente los podéis ejecutar desde una línea de comandos. Así que nada, en principio eso es todo. Si tenéis alguna duda me lo podéis decir en los comentarios y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.